Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Por un plano inclinado de 30 grados respecto a la horizontal, desciende un bloque de 100 kilogramos y se aplica sobre el bloque una fuerza paralela al plano que lo frena, de modo que desciende a velocidad constante. El coeficiente de rozamiento entre el plano y el bloque es 0,2. Nos piden que dibujemos el esquema de fuerzas que actúan sobre el bloque, que calculemos el valor de la fuerza, que expliquemos las transformaciones energéticas que tienen lugar y finalmente que calculemos la variación de energía potencial para un desplazamiento de 20 metros. Bien, lo primero que haremos es dibujar sobre el bloque los ejes de coordenadas para así poder trazar sobre este las fuerzas que actúan sobre él. Es importante hacer coincidir el eje de desplazamiento, o sea, con el eje de la X. De esta forma, el eje X es paralelo al plano inclinado. Y fijaros que, como el bloque va a descender, asignamos el valor positivo para el eje de la X hacia la izquierda. El eje perpendicular y lo colocamos de tal forma que no va a afectar al trabajo total, es decir, por ser perpendicular, cualquiera de las fuerzas que estén sobre este eje pues no realizarán trabajo respecto a lo que es el desplazamiento. La primera fuerza que nosotros colocaríamos sería la fuerza del motor. Fijaros que la fuerza del motor se opone al desplazamiento y esa es su función, ¿vale? Hacemos esta fuerza para lograr que el bloque descienda con velocidad constante. La segunda fuerza que nosotros colocamos, como siempre hasta ahora, es el peso. También insertaremos la normal, la fuerza que ejerce el suelo sobre el bloque. Y finalmente ubicaremos la fuerza de rozamiento que siempre se opone al movimiento. Una vez que tenemos esto en cuenta, nosotros dibujaremos las proyecciones del vector peso sobre los ejes, tanto peso X como peso Y. Y fijaros que la componente o la proyección del peso sobre el eje X tiene el mismo sentido y dirección que el desplazamiento y por tanto es el motor que hace descender el cuerpo hacia abajo. Es curioso cómo la disminución de energía potencial es el eje del movimiento hacia abajo. Bien, para poder determinar cuál es la fuerza que hace el motor para lograr que el sistema vaya con velocidad constante, vamos a aplicar el siguiente criterio. Si sobre un sistema actúan diferentes fuerzas, tenemos que saber que el trabajo total será igual al trabajo de las fuerzas conservativas más las fuerzas no conservativas. De este primer enunciado nosotros podríamos trabajar con el teorema de la energía cinética, que dice: si la variación total del trabajo es distinta de cero, habría cambio en la energía cinética. El trabajo llevado a cabo por las fuerzas conservativas sería igual a la variación de la energía potencial que experimenta. Recordad, las fuerzas conservativas son aquellas que no dependen del espacio recorrido y solo dependen del punto inicial y final, mientras que las no conservativas son aquellas que sí dependían de toda la trayectoria recorrida por el móvil. En este caso solo actúa una fuerza conservativa, la fuerza peso. Tanto la fuerza del motor como la fuerza de rozamiento son fuerzas no conservativas. Y a partir de aquí, pues nosotros lo que vamos a tener en cuenta es que nos dicen que el sistema va a descender con velocidad constante y por lo tanto no va a haber variación en la energía cinética. Como no va a haber variación en la energía cinética, la energía mecánica ya no permanece constante, solo se produce conservación en la energía. Y aquí es como nosotros vamos a resolver el problema. A partir de aquí, lo único que cogemos es nuestra segunda expresión y la planteamos en términos de esta fuerza. Fijaros que a partir de aquí, lo único que nosotros vamos a hacer es despejar el trabajo realizado por el motor, puesto que el trabajo realizado por el motor va a ser igual a la fuerza del motor por el desplazamiento del producto escalar. Obviamente nosotros primero vamos a ir operando con esta expresión y finalmente determinaremos la fuerza del motor. Fijaros que ahora lo único que hacemos es cambiar signo para tener el trabajo del motor, digamos, sin el signo que lo acompaña, y fijaros cómo nosotros hemos cambiado el signo negativo que acompaña la variación de energía potencial y hemos puesto un signo delante del trabajo de rozamiento.
Diferente es lo que va a ocurrir dentro de este paréntesis, y es que debemos de recordar que el producto escalar de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento forma un ángulo de 180 grados y por tanto el trabajo de rozamiento va a disminuir la energía del sistema. Esto hará que después nosotros este término lo pongamos positivo, pero ya veremos en qué influye respecto al trabajo del motor, lo explicaremos. Otro detalle importante, nosotros lo único que nos van a dar es un desplazamiento de 20 metros. No podemos hablar que la altura final sea 0, sería más adecuado hablar de diferencia de alturas, pero para poder comprender mejor lo que nosotros vamos a suponer es que la altura inicial es distinta de 0 y que la altura final es 0. De esta forma, lo que sí nos hace falta ver es que el desplazamiento en metros es negativo, es decir, el sistema desciende en altura. Bien, esto implica que, fijaros, una vez que también recordamos, como hemos visto en tantísimos problemas, como la normal la calculamos a partir de la proyección del peso sobre el eje Y, que coincide con el cateto contiguo al triángulo rectángulo, pues nada, nosotros expresamos la normal en términos de la componente Y del peso. Y a partir de aquí es cuando nosotros vamos a gastar mucho cuidado. Fijaros cómo ahora al final la expresión de la energía potencial me sale negativa. Y otro término importante, como no conocemos la altura inicial, lo que vamos a hacer es expresarla en términos del desplazamiento que equivaldría a la hipotenusa recorrida a lo largo de este triángulo rectángulo, como hemos visto en tantísimos problemas. A partir de aquí nosotros reagrupamos términos. Fijaros que nos aparece la masa, la gravedad y la distancia recorrida en los dos términos, sacamos factor común y de esta forma lo único que nosotros tenemos que hacer es determinar el trabajo del motor. Fijaros que el trabajo del motor me va a salir negativo y esto es coherente, puesto que la fuerza que ejerce el motor sobre la caja forma un ángulo de 180 grados respecto al desplazamiento. Es decir, el motor va a ir retirando parte de la energía que va ganando la propia caja. Y es que la caja va ganando energía como consecuencia de la disminución de la energía potencial que va experimentando, es decir, por descender. Entonces, esa es la función del motor, quedarse con parte de la energía potencial. Fijaros que una vez que ya conocemos cuál es el trabajo del motor, pues determinar la fuerza del motor será sencillita. Importante, mirad cómo el trabajo del motor es el producto escalar entre la fuerza del motor y el desplazamiento, y por tanto, como forma un ángulo de 180 grados, va a ser negativo. De esta forma, cuando nosotros despejamos la fuerza, simplemente haremos el cociente entre el motor y la distancia, y como corresponde al módulo de una fuerza, nos tiene que salir positiva. La fuerza que ejerce el motor es de 320,26 newton. A partir de este momento, pues fijaros, me interesa muchísimo hacer una visión global de la energía. Para ello, lo que nosotros recaemos otra vez en cómo se calcula la variación de la energía potencial. Fijaros que la variación de la energía potencial que ha experimentado esta caja es negativa también. Y es que cuando nosotros hablamos del trabajo asociado a las fuerzas conservativas, cuando disminuye la energía potencial, nosotros colocábamos su signo menos. ¿Por qué? Porque la energía potencial que pierde la caja es adquirida por la caja en términos de energía cinética, ¿vale? Entonces, esa energía cinética que debería de ir ganando la caja en velocidad es compensada tanto por un lado por el motor, como estáis viendo, ¿vale?, como por el trabajo de rozamiento, que también forma un ángulo de 180 grados la fuerza de rozamiento respecto al desplazamiento. Y aquí es donde está el secreto realmente del problema para verlo desde el punto de vista energético. Fijaros, si volvemos otra vez a la primera ecuación, ¿vale?, y teniendo en cuenta que la variación de energía cinética tiene que ser 0, ahora es cuando todo coge sentido. Mirad, la disminución que se produce en la energía potencial, que va a ser energía que debería de ganar la caja, está compensada con la cantidad de energía retirada por el motor más la cantidad de energía transferida por la caja
en términos de rozamiento y calor hacia el suelo. Eso es lo que hace o permite que la variación de energía cinética sea nula, que el trabajo total que está actuando sobre la caja sea nulo y que por lo tanto que la energía que la caja gana en términos de descenso de energía potencial sea compensada con los trabajos no conservativos.